Seguramente él tendrá otra visión y queremos que él lo va a saber transmitir. Por eso queremos en este momento que esa reflexión la efectúe el que era en ese momento un alférez, un joven alférez, hoy un comodoro retirado, veterano de Malvinas. Me refiero, y con esto hago su presentación, al comodoro Jorge Nelson Barrionuevo, nuestro querido Bam Bam. Eso es todo. Muchísimas gracias. Señor jefe de brigada, brigadier civila, tropa formada de nuestra querida brigada aérea, camaradas que nos tocó participar en el conflicto, familiares de nuestros camaradas fallecidos en el conflicto, personal de oficiales, suboficiales y civiles que nos acompañaron al Atlántico Sur, y invitados especiales o visitas. Sé que al asumir la responsabilidad de expresar palabras alusivas en este acto de conmemoración de los 35 años del conflicto por la defensa de nuestra soberanía en nuestras Islas Malvinas, todos esperan frases llenas de lujo, de prosas y calidad idiomática que avalan a un buen orador. Pero mi intención es mucho más simple y humilde, es realizar eternos agradecimientos y principalmente homenajear a los ángeles halcones que haya quedado. Quisiera llegar a ustedes en mi relato de cómo fuimos rescatando valores, virtudes y principios por los cuales elegimos esta profesión. ¿Hasta dónde y por qué llegamos? Ustedes se preguntarán cómo fue eso. Eso fue a través de los hechos ocurridos antes, durante y al finalizar el conflicto que nos correspondió participar. Pero desde el punto de vista de un joven de 23 años, habilitado hacía solo unos meses como piloto apto para el combate y principalmente para dejar testimonio sobre nuestros 9 ángeles alados que quedaron custodiando el Atlántico Sur y los que nos van dejando en el camino de la vida. Por ello comienzo relatando que el día 2 de abril del 82 nos sorprende la situación reinante del Grupo 5 de Caza, al ver entre los presentes al señor jefe de grupo, ya que normalmente la presentación era ante los jefes de escuadrones para el inicio de la actividad diaria. Luego de la presentación correspondiente, el jefe de grupo nos da la noticia de la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Mayúscula sorpresa. Algo de alegría, pero principalmente una gran incertidumbre. La pregunta era, ¿hasta dónde escalaría el conflicto, más sabiendo nuestras funciones y responsabilidades como brazo aéreo armado de nuestra nación? El bar del grupo aéreo era un hervidero, pero las deliberaciones, cabildeos y charlas demoraron muy poco. Y acá comienzo con los agradecimientos. ¿Qué hicieron nuestros jefes de escuadrones? No dudaron demasiado en asumir las responsabilidades del momento y dieron la orden que sin duda manifestaba el concepto de Fuerza Aérea y la preparación profesional que nos precedía. Nos dijeron: señores, somos la defensa aérea del país y lo peor que nos puede pasar es entrar en combate. Así que a prepararse para ello. Con esas pocas y sensatas palabras comenzó lo que después nos ayudaría a suplir enormes diferencias con las tareas de la Fuerza de Tareas Británicas. De ahí este primer agradecimiento hacia ellos en no quedarse obnubilados con la noticia y esperar que los acontecimientos nos sobrepasaran. Su capacidad de conducción se vio posteriormente en los resultados,
como si esto fuera poco, se demostraron, no a nosotros porque ya los conocíamos, pero ellos mismos se demostraron el haber entrado en combate como cualquiera de sus conducidos. Por ello serán siempre los primeros referentes en nuestras vidas. Por su compromiso, hombría de bien y respeto a la palabra empeñada. Vicecomodoro Cine, muchas gracias. Vicecomodoro Dumur, muchas gracias. Vicecomodoro Mariel, muchas gracias. Su ejemplo y conducción fue determinante para el logro de la misión asignada. Antes de continuar con los agradecimientos, realizaré un pequeño resumen de lo vivido, principalmente para los familiares de nuestros ángeles caídos, como así también nuestros familiares, al público presente, la tropa formada y camaradas se enteren de algunos hechos que tal vez no conocen. En los momentos y a la luz de los hechos, la Fuerza Aérea no tenía ningún tipo de responsabilidad, tanto sea en el aspecto doctrinario como legal, de intervenir en este conflicto, ya que el espacio aéreo de nuestra jurisdicción no llegaba más allá de las 18 millas náuticas del límite de nuestras costas territoriales. Y lo que es peor, no podía desarrollar medios aéreos adecuados para tal fin. Así que estaba estipulado por ley desde el año 68. Por ese motivo, nuestros sistemas de armas no estaban preparados para combatir contra elementos de superficie o buques de todo tipo. Tal es así que nuestra preparación que habíamos recibido como pilotos aptos para el combate de los gloriosos A4B durante los años anteriores era absolutamente nula en el aspecto de un combate aeronaval. Realizada esta aclaración de fundamental importancia para el desarrollo y desempeño de nuestro grupo, continuamos con lo sucedido. Luego de recibir la orden de los jefes de escuadrón, de inmediato los jefes de escuadrillas, otros profesionales a los cuales la mayoría le debemos parte de nuestra existencia por su capacidad, responsabilidad y principalmente por el coraje demostrado durante todo el conflicto, comenzaron a reunirse, a analizar y ordenar a sus numerales las tareas a efectuar. Se comenzó con el estudio de fuerzas enemigas en todos sus aspectos: cantidad, calidad, estado, formas, características y demás detalles complementarios para conocer en profundidad lo que a la postre sería lo que debimos combatir, representado en buques, aviones y personal que conformaban una poderosa fuerza de tareas británicas que fue desplegada hacia el sur argentino. Entre otras medidas, se solicitó a la Armada Argentina que destacara un especialista aeronaval para que explicara y asesorara de acuerdo a los procedimientos por ellos utilizados en este tipo de maniobras. Tal es así que el 5 de abril se apersonó el capitán de fragata Troitinio, piloto de A4Q, aeronave muy similar a los A4B, y realmente las explicaciones no fueron muy alentadoras que digamos. Luego de dejar el pizarrón del aula marcado con trayectorias de misiles, cañones y demás elementos de defensa aérea que poseían los buques británicos, nos dejó una conclusión lapidaria: dico sin inmutarse. De 16 aviones que atacan un grupo de fragatas, solo 2 llegarían al blanco. Lo miramos los más modernos en ese momento, la diferencia del fondo del aula, y comentamos: tal vez alguno de nosotros sobreviva, ya que vamos atrás de los ataques. Un consuelo estéril dentro de lo duro y difícil que nos estaba presentando, aunque no duraríamos demasiado, ya que la cantidad de aviones y pilotos apenas nos alcanzaba en ese momento para 2 misiones. Dicho esto, y antes de finalizar la explicación, manifestó lo que debería haber sido y no fue. Dijo: no se preocupen, ustedes no tendrán esos blancos, ya que el peso de los ataques a los buques lo realizará la Armada con los superestendard y el misil Exocet, sistemas de armas que fue concebido para ello. En parte esto fue real, aunque no la verdad completa, ya que desde el 1 de mayo
los ataques continuos y principales que realizó la Fuerza Aérea y el Grupo 5 de caza fueron a buques de guerra. En la semana siguiente, el ritmo de estudio y análisis fue vertiginoso y dinámico. Aunque estábamos acostumbrados a ello, no por eso dejaba de ser exigente y preocupante el desarrollo de las circunstancias. Como siempre, el Grupo 5 quería estar en primera fila, pero a veces no nos veían de la misma manera. Y mientras todos los grupos aéreos habían desplegado hacia el sur, argentino Reynolds seguía a la espera de su utilización. Y fue así que luego de unos días, el 13 de abril, llegó la orden y desplegó el primer escuadrón a la base aérea militar Río Gallegos, cual sería nuestra base inicial, hasta el 8 de junio, día durante el cual redesplegamos a la base aérea militar San Julián. Instalados allí en Gallegos, se comenzó con el adiestramiento y aprendizaje para adecuarnos al medio naval, ya que las circunstancias, a medida que pasaban los días, nos establecían dentro de un conflicto no esperado. En primer lugar, el reconocimiento de vuelo sobre el mar, más bajo y cada vez más bajo. Era la práctica establecida para ingresar a la zona de combate, y así no le dábamos posibilidad al enemigo de desarrollar toda la poderosa defensa antiaérea que poseía en tan solo una conjunción de un destructor y una fragata misilística. En este caso, el adiestramiento era óptimo, porque así se utilizaba en nuestras hipótesis de conflicto del momento. Entrar en la zona de combate bajo y la mayoría de los lanzamientos se hacían de la misma manera. Solo debíamos adaptarnos al mar y así implementar las posibilidades de supervivencia en un poco más de lo explicitado por la Armada. De 16 solo pasan 2. En segundo lugar, tuvimos la oportunidad de sobrevolar las costas tan accidentadas de nuestras islas y llevarnos una impresión de la forma de recostarnos sobre sus acantilados y accidentes geográficos para evadir los radares del enemigo. Eso fue lo más placentero del adiestramiento, sobrevolar lo que todos queríamos pisar y ver ondear nuestra bandera. En tercer lugar, la forma de tiro. No había duda que si la aproximación era rasante por la defensa antiaérea tan poderosa, el tiro debía ser de la misma manera. Así no nos exponíamos al ser derribados por el enemigo, a levantar los aviones y realizar otro tipo de lanzamiento. Y para ello se utilizó un buque denominado Marjorie Glenn, encallado en la costa de Río Gallegos para la práctica con armamento de ejercicio. Y los resultados eran halagüeños, ya que nuestro adiestramiento también era óptimo para esa circunstancia y ello después fue demostrado en combate. En cuarto lugar, fue el estudio del armamento adecuado, a utilizar contra los elementos de superficie, ya que se desconocía totalmente cuál era su conformación, estructura y resistencia. Por eso se probaron bombas de todo tipo, peso, volumen, características, como así también total variedad de espoletos. Y fue lo más difícil de lograr, ya que allá por finales de mayo recién se encontró el tipo de armamento que mejor resultado nos brindó. Otro hubiera sido el final del conflicto si nuestro armamento hubiese sido el que correspondía y el adecuado. Esta explicación seguramente algunos la habrán escuchado en varias oportunidades. Parece como si fuera normal. Si bien nos destacamos por la improvisación y adecuación a las circunstancias que se les planteaban, ello se debe principalmente a la versatilidad que caracteriza a la Fuerza Aérea. Los análisis y evaluaciones no eran tan fáciles de realizar, y mucho menos tomar decisiones, porque ahora estaba no solo sus vidas de por medio, sino la de que ellos conducían. Y esta referencia la hago a nuestros jefes de cuadrilla. Estaban atentos en todo momento y circunstancia, prestos a resolver las diferentes situaciones que se les planteaban. Teniendo en cuenta que luego de muchos años, la Fuerza Aérea Argentina tendría la oportunidad de probarse en combate y la obligación de defender a la patria desde el aire. Ellos demostraban qué significaba ir adelante en una formación de combate. Profesionalismo, capacidad, temple,
coraje y más calificativos que les quiera agregar. Es sentirse orgulloso de haber compartido esta experiencia con personas de esta calidad humana. Nuestros jefes de escuadrilla como el capitán Palaver, el capitán Celaya, el capitán Carballo, el capitán Varela, el primer teniente Bustos, primer teniente Velasco, primer teniente Filippini. A ellos que nosotros seguíamos con convicción y patriotismo. A ustedes muchas, pero muchas gracias. Porque para eso estamos acá, para rendir homenaje, y uno es para los que nos llevaron al combate y nos regresaron, o tuvimos la suerte de regresar, para dar testimonio de lo vivido y lo ocurrido donde la batalla. Repito, gracias por siempre, serán nuestros hermanos mayores. No me puedo olvidar de los jefes de sección que acompañaron con experiencia y valentía las misiones ordenadas. Muchas veces tuvieron que asumir, según las circunstancias, el papel de jefe de escuadrilla, y a la vista está que su desempeño no empañó en lo más mínimo los resultados. Por ello, otro agradecimiento para el primer teniente Gavassi, primer teniente Guadagnini, primer teniente Bolsán, primer teniente Cachón, primer teniente Sánchez, teniente mayor, teniente Robledo, teniente Nívoli, teniente Autero, teniente Cervera. Muchas gracias por alimentarnos y también llevarnos al combate cuando correspondía, sin dudas ni arrepentimientos, siempre apoyando para la toma de la mejor precisión y mostrando que el camino seleccionado era el correcto. También agradecer a los numerales, que a pesar de en algunos casos escasa experiencia, no desentonamos. Creo que con el ejemplo que teníamos adelante y nuestra preparación y convencimiento no podíamos defraudar a nosotros mismos, defraudar a nuestros superiores y principalmente defraudar a la patria, la cual nos negó sus aviones para defenderla. Teniente Ibalucé, teniente Ararás, teniente Galvez, teniente Rinque, teniente Osés, alférez Vázquez, alférez Botero, alférez Gómez, alférez de Lepiane, alférez Carmona, alférez Moroni. A ustedes también, mil gracias por ser el apoyo permanente, demostrar siempre compromiso y valor en el desarrollo de las misiones y fundamentalmente por ser parte del mejor grupo humano que me tocó participar con un objetivo en común, con una fe inquebrantable y un eterno amor a la patria. Como resumen, quiero reflexionar sobre el desempeño logrado por el Grupo 5 de Caza. Esto no fue casual. Si bien siempre la fortuna interviene en algunos aspectos, el estándar alcanzado fue más que superlativo. Es difícil de entender que se haya logrado destruir 6 navíos y averiar de consideración otros tantos a la tercera flota naval del mundo en ese momento, con un medio obsoleto, sin ningún tipo de ayudas al piloto y armamento rudimentario, con el cual no teníamos más alternativa que pasar sobre los buques, introduciéndonos en su terrorífica defensa aérea, sabiendo que en la mayoría de los casos la supervivencia no superaba ni el 30%. Por eso, ¿dónde está la respuesta? La podemos definir en algunas palabras. Profesionalismo, porque sin capacitación y adiestramiento no se logran objetivos. Patriotismo, porque había que superar las diferencias. Y deficiencias con sentimiento. Valor y coraje, no hay duda de esto, ya que para llegar al blanco debíamos enfrentar el proyectil enemigo. Templanza, para mantener la calma y confiar en nuestras actitudes y capacidades. Servicio a la patria, porque para eso elegimos esta profesión. Responsabilidad ante los hechos, si se asumen, se hacen, a pesar de las dificultades. Respeto hacia lo que debíamos hacer y, por qué no, también hacia el enemigo.
y sobre todo humildad, porque no éramos superhéroes, solo hombres comprometidos por nuestro deber, sabiendo que solo Dios está por encima de todas las cosas. Podría seguir enumerando virtudes y aptitudes, la Quinta Brigada de eso y mucho más. Un conjunto de hombres valientes, generosos, que el mundo los reconoció por su profesionalismo y por sobre todo un gran amor a la práctica. Y las grandes amor a la práctica, ya que por ella nos jugamos la vida, sufriendo las deficiencias y las grandes diferencias tecnológicas, pero siempre amparados bajo la protección de nuestro Señor y la Virgen de Loreto. No puedo dejar de recordar y agradecer a nuestros oficiales, suboficiales, soldados y civiles de los demás grupos de esta brigada heroica. El grupo base con su personal haciendo la custodia y defensa de las bases tanto en el continente como en las islas, por su convencimiento sobre la tarea realizada, soportando todo tipo de infortunios, principalmente el asedio constante del enemigo, siguieron adelante sin mirar necesidades y diferencias. A ellos que demostraron compromiso y un gran sentido del deber, también muchas gracias por ser parte del grupo de argentinos respetuosos de su amor a la patria. Al grupo técnico 5, con sus ingenieros, mecánicos, chapistas, especialistas, armeros y demás especialidades de todo tipo, que sin su invalorable tarea no se hubiese llegado a los resultados obtenidos, sin descanso, con frío, sin comer a veces, sin mínimas comodidades para trabajar. Ellos estaban primero en la línea para enviar a sus aviones y pilotos al combate, y luego la larga y tensa espera del arribo de los que despidieron. Las reparaciones durante la madrugada, el modificar las espoletas para un mejor resultado, etc. Todo el servicio y patriotismo manifestado que fue puesto en evidencia y enaltecido hasta del extranjero, también nosotros los reconocemos por ello, y la gratitud será siempre nuestra primera palabra ante tan importante empeño. Grupo Técnico 5 también muchas gracias. Los homenajes y agradecimientos hasta aquí realizados no tendrían su relevancia si no hubiesen estado vidas de por medio. Y cuando de vidas hablamos, es así la fundamental importancia que tuvo esta gesta, donde argentinos patriotas la dejaron en defensa de su patria. La soberanía de nuestro territorio es lo que nos encomendaron custodiar, y haciendo honor a la promesa de defenderlos hasta perder la vida, hubo 649 argentinos en total, entre ellos 55 de nuestra querida Fuerza Aérea, y de ellos 9 ángeles halcones, con esta razón de ser de esta ceremonia, rendirles el eterno homenaje por su entrega y a quienes nos van dejando en el camino. Somos los que regresamos. Nosotros los que regresamos no fue por nuestra voluntad, sino por designio solo conocido por Dios. Por eso es nuestra obligación moral de mantener vivo el recuerdo de quienes quedaron en el Atlántico Sur como referentes permanentes del sacrificio realizado en defensa de nuestras queridas Islas Malvinas. Nuestra responsabilidad es dar permanente testimonio de sus acciones, desde la paz hasta su paso a la inmortalidad, que solo se mantiene al no dejarnos caer en el olvido, porque allí es donde comienzan a morir. Por ello, ese enorme conocimiento histórico que tenemos, debemos difundirlo a quien nos quiera o no nos quiera escuchar, principalmente a los jóvenes que son en el futuro de nuestro país. Porque por nosotros, nuestros ángeles halcones seguirán volando más altos y más lejos, en el corazón de sus familiares, de sus amigos y del pueblo argentino. Es así, adentrados, continuando con el relato, en el conflicto donde escuchábamos de los otros grupos las lamentables pérdidas de camaradas, el día 12 de mayo recibimos el peor de los golpes de nuestro grupo 5. No solo por ser el primero, sino fue el día que más camaradas y amigos perdimos en la batalla. Ese día salieron con todo el temple y profesionalismo que los caracteriza, y fue así que, atacando a mar abierto, que era la peor de las posibilidades de supervivencia,
la fragata Brilliant y el destructor Glasgow. En ese cruento combate dejaron su vida el primer teniente Oscar Manuel Bustos, un noble jefe de escuadrilla con una sonrisa siempre a flor de labio, una gran humildad, pero en su trabajo siempre responsable y meticuloso. El teniente Mario Víctor Nívoli, jefe de sección, que además de ser padre de nuestra promoción, la 45 de la Escuela de Aviación Militar, fue miladero en tierra, en mi vuelo solo, serio y de poco hablar, pero con una paz interior que transmitía constante tranquilidad y plena confianza en su accionar. El teniente Jorge Rubén Ibarlucea, persona excelente y con una generosidad digna de imitar. Él no estaba en el grupo aéreo, estaba destinado a la Escuela de Aviación Militar y pidió sumarse al grupo para combatir junto a nosotros. Un gesto gallardo y desinteresado ejemplo. El primer teniente Fausto Gavassi, un hombre de un espíritu y fortaleza para admirar, siempre estaba dispuesto a todo y no se amedrentaba ante nadie. El infortunio lo llevó a ser derribado por la artillería argentina. Errores lamentables de una guerra y mala nuestra donde el trabajo conjunto fue escaso y puntual. Luego de este nefasto día, llegó el día 23 de mayo con una sorpresa mayúscula. Nos dejó el primer teniente Luciano Guadagnini, lejos, el más divertido, vivía con un chiste en la boca y apodándonos a todos. Pero eso no lo hacía menos profesional. Con un gran coraje, llevó a su numeral a la victoria en el ataque mortal a la fragata Antilo. Todavía recuerdo cuando ponía música en la casita Bariloche para alegrar la jornada. Parecía que los días ancianos no nos daban respiro. Por eso el 25 de mayo, Día de la Patria, otra amargura y desazón nos embargó al enterarnos que el más antiguo de nuestros jefes de escuadrilla no regresó de su incursión a las islas, derribado por el destructor Coventry. El capitán Hugo Ángel del Valle Palaver nos dejó su seriedad y responsabilidad, pero principalmente esa tranquilidad que todo estaba controlado, el aplomo del conductor representado en su personalidad. Los combates pasaban y los resultados a veces nos favorecían. El único piloto que se eyectó y lo hizo con seguridad, el primer teniente Velasco, salvó su vida, gracias a Dios, atacando un puesto de combate inglés. Antes de terminar el conflicto, cuando ya se había realizado una operación aérea más que exitosa en la mañana, el día 8 de junio fue que, promediando la tarde, la otra cara de la guerra nos mostró su garra, y lamentablemente fueron derribados por aviones Harrier y los nuevos misiles de guiado láser. El primer teniente Danilo Rubén Bolzano, otro halcón que retornó desde su destino en Córdoba para unirse a nuestro grupo. ¡Qué generosidad! ¡Qué entrega! ¡Qué ejemplo! Un gaucho con mayúsculas, improvisado jefe de escuadrilla que no dudó asumir el nuevo rol, dejando su vida en él. El teniente Juan José Arraraz, persona correcta para todo, serio, responsable, emanaba una misericordia que lo enaltecía, y la humildad era su mayor virtud. Alcanzó a eyectarse, pero lamentablemente no se vivió. También se llevó a mi amigo y hermano de la vida, con quien compartíamos habitación, el alférez Alfredo Jorge Alberto Vázquez. Sí que tenía vitalidad, honrado y respetuoso. No lo podía sacar de las reglas, siempre en las reglas. Correcto y un convencimiento de responsabilidad que lo llevó hasta donde él y todos los ángeles halcones juramentaron defender la patria hasta perder la vida. La historia estaba escrita, pero los designios de Dios solo los conocen. Y por circunstancias de la vida vamos perdiendo en el camino otros guerreros halcones que combatieron heroicamente junto a nosotros. Hace años nos dejó el teniente Omar Gelardi, en circunstancias de una demostración aérea casualmente en Inglaterra.
otro de los pilotos que regresó de su destino para unirse al grupo en el combate. Esa entrega y generosidad demuestra quién era, un hombre fiel a sus principios y consideración con sus camaradas pilotos. Y últimamente nos dejó el capitán Carlos Varela, tosudo y verborrágico como nadie, defendía sus razones con convencimiento, demostró un coraje y desenvolvimiento ejemplar como jefe de escuadrilla. La anécdota en el final del último ataque realizado por el Grupo 5 de caza, él consulta al radar si veía sus aviones y al responderle que no, dijo lo siguiente: entonces ellos tampoco, refiriéndose a los aviones enemigos. Con estas escuetas palabras dio a sus numerales la tranquilidad que necesitaban para continuar el ataque y a él mismo para saber que el enemigo no llegaría a derribarlos antes del daño. La lealtad y el sinceramiento lo identificaban, siempre fueron su norte. Finalizando, 9 ángeles halcones a los que ahora debemos sumarnos más, son hombres que demostraron el camino. Cuando uno elige qué hará en su existencia para realizarse en la vida, la mayoría de las veces no logra llevar al final de la prueba. Ellos sí lo hicieron. Eligieron ser pilotos de combate y defender a su patria, cueste lo que cueste. Y sacrificaron lo más valioso que todos tenemos, la propia vida. Pueden sentirse orgullosos de su destino. Ustedes eligieron el camino y se demostraron y mostraron al mundo de qué estirpe estaban hechos. Su pasado por la vida terrenal fue ejemplar. El coraje y el valor los distinguió. Vaya este reconocimiento y homenaje de quienes compartimos sus últimos momentos y tengan por seguro que su llama permanecerá viva por siempre. Están en el lugar de los elegidos y seguramente al lado del Señor. Descansan en paz.